Bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña el profesor John Mearsheimer. Es 15 de julio de 2026 y el tema de hoy es la guerra en Irán, que parece que podría convertirse en un conflicto regional. Así que gracias por volver al programa. Un placer como siempre, Glenn. Estamos viendo muchas cosas suceder ahora mismo. Hay una escalada muy intensa, pero también parece que muchos países están siendo arrastrados a lo que podría convertirse en una guerra mucho más amplia. Es decir, mientras Irán está siendo bombardeado intensamente por Estados Unidos, los estadounidenses afirman que han restablecido el bloqueo naval. Los iraníes, por supuesto, están respondiendo, centrando sus ataques sobre todo en Bahrein, Kuwait y Jordania. Y Yemen se ha unido a la lucha atacando a Arabia Saudí. Creo que los saudíes están movilizando ya sus tropas. Además, Irán ha amenazado con cerrar el acceso al Mar Rojo. Así que todo se está volviendo muy complicado. Y me preguntaba, ¿cómo interpretas tú la situación? Porque aquí hay mucho que analizar. Solo añadiría que parece que los iraníes han cerrado Fujairah. Hay dos puertos importantes por los que sigue saliendo petróleo de Oriente Medio. Uno es Yanbu, que es el puerto saudí en el Mar Rojo, y como decías, parece que los hutíes podrían cerrar el Mar Rojo. Eso significaría que el petróleo saudí que va a Yanbu no saldría por el Mar Rojo. Quisiera señalar también que, incluso si los hutíes no cierran el estrecho de Bab el-Mandeb, que es lo que bloquea o podría bloquear el Mar Rojo, los iraníes podrían simplemente atacar Yanbu y cortar el flujo de petróleo saudí que sale de allí. Y como he dicho, ya han interrumpido el flujo de petróleo que salía de Fujairah, que es el puerto de los Emiratos Árabes Unidos en el Mar de Omán, fuera del estrecho de Hormuz. Es muy importante entender que los Emiratos Árabes Unidos estaban enviando probablemente alrededor de 1.700.000 o 1.800.000 barriles al día desde Fujairah, y ese flujo se ha interrumpido. Y parece que el flujo de petróleo saudí desde el Mar Rojo también podría quedar cortado. Quiero subrayar que esos dos lugares, Fujairah y Yanbu, son realmente importantes, y ahora ambos están implicados de forma seria en todo esto. Creo que, para responder a tu pregunta, Glenn, lo que está ocurriendo aquí es que la guerra se está intensificando más en sentido horizontal que vertical. Recordarás que tuvimos aquella gran guerra aérea desde el 28 de febrero hasta más o menos el 8 de abril, y luego esa fase aérea terminó y el 13 de abril pasamos al bloqueo. Pues bien, estos ataques de represalia que están ocurriendo cada día, desde hace probablemente unos 8 días, no son lo mismo que Zarevov aérea. No son tan extensos. Y mucha gente se pregunta si vamos a escalar verticalmente, es decir, si volveremos a la guerra aérea que tuvo lugar durante los primeros 40 días de este conflicto. Eso aún no ha ocurrido, pero sí existe, como has descrito muy bien, una escalada horizontal que está en marcha. No creo que Jordania hubiera sido atacada antes de hace 2 días, pero está claro que la base estadounidense en Jordania está siendo golpeada ahora. Y por supuesto, los estados del Golfo están siendo atacados. Parece que estamos viendo una escalada horizontal importante, sobre todo si añadimos los escenarios de Yanbu y Fujairah que mencioné al principio. Así que sin duda, esto está escalando. Bueno, siempre es difícil hacer predicciones, pero un buen punto de partida sería analizar las estrategias de cada parte. Es decir, ¿cuáles son los objetivos que quieren alcanzar? ¿Qué recursos pueden movilizar para conseguirlos? ¿Cómo se entiende la idea de lo que sería una victoria si la miramos desde la perspectiva estadounidense frente a la iraní? ¿Qué es exactamente lo que cada lado quiere lograr aquí y cómo pueden realmente conseguirlo? Buena pregunta. Empecemos por los estadounidenses. No creo que tengan una estrategia de victoria. Creo que el presidente Trump está dando tumbos.
Si volvemos al 17 de junio y al memorando de entendimiento que se firmó ese día, básicamente fue un documento de rendición. Está bastante claro que los iraníes ganaron en casi todos los puntos. Si miras los 14 artículos, a mí me parece evidente que los iraníes ganaron y que nosotros, los Estados Unidos, perdimos. Así que la pregunta que hay que hacerse es, dado lo que ha pasado desde que se firmó ese memorando el 17 de junio, ¿qué hemos hecho militarmente para cambiar la situación? ¿De dónde viene ahora nuestra nueva fuente de influencia? Quiero decir, está claro que no teníamos mucho poder de coerción antes de la firma del memorando de entendimiento del 17 de junio. De lo contrario, no lo habríamos firmado, porque era un documento de rendición. Así que hay que poder sostener que ahora tenemos algún tipo de capacidad militar o económica para cambiar la situación que existía el 17 de junio. Y yo no veo ninguna prueba de eso. Si miras lo que ha hecho Trump, ha hecho dos cosas. Primero, ha vuelto a imponer el bloqueo. Y el bloqueo original, duró desde el 13 de abril hasta el 17 de junio, cuando se firmó el memorando de entendimiento. Fueron algo más de 2 meses. No funcionó. Por eso firmamos el memorando de entendimiento. Simplemente no funcionó. Entonces, ¿por qué pensamos que va a funcionar ahora? No tengo ni idea de en qué están pensando. No veo por qué iba a funcionar ahora si no funcionó antes. La segunda cosa que ha pasado es que, desde el martes pasado, el 7 de julio, el presidente Trump ha vuelto al intercambio de represalias con los iraníes. Y desde ese martes, 7 de julio, hasta hoy, 15 de julio, iraníes y estadounidenses están metidos en una campaña de acción y reacción. Bueno, si una campaña seria de bombardeos estratégicos no funcionó en los primeros 40 días, y ya hemos jugado antes a ese juego de represalias, lo hicimos entre el 26 y el 29 de junio, y tampoco funcionó, ¿por qué pensamos que va a funcionar ahora? Why do we think it's going to work now? And if you look at what's actually happening in this Y si miras lo que está ocurriendo realmente en esta campaña de represalias, no hay ninguna evidencia de que tengamos la ventaja. Los iraníes están golpeando a países como Kuwait, Bahrein, Jordania y así sucesivamente. Los iraníes han cerrado Fujairah, como ya dije. Así que esta campaña de acción y reacción no parece estar funcionando, ni para mí ni para casi nadie que conozca. No está funcionando, y otro bloqueo tampoco va a funcionar. Entonces, ¿cómo conseguimos la capacidad de presión necesaria para lograr un nuevo memorando de entendimiento en el que nos vaya mucho mejor la próxima vez que lo que ocurrió el 17 de junio? No veo una historia creíble que respalde el argumento de que esta vez vamos a ganar cuando la vez anterior no lo hicimos. Sí, no, es que bueno, a veces da la impresión de que en realidad no hay un plan. Quiero decir, vi claro, como tú también, que Trump anunció esa tasa del 20% a todos los barcos que cruzaran el estrecho de Hormuz. Y luego, ya sabes, creo que solo 24 horas después tuvo que empezar a recular, diciendo, no vamos a poner tasas a los barcos, no debería haber tasas en ningún sitio. Es muy difícil ver. Todo esto, en el fondo, sugiere que quizá no haya una estrategia real, que simplemente van improvisando día a día. Y si es así, la verdad, es bastante preocupante. Pero si lo miras desde la perspectiva iraní, ¿qué es lo que buscan exactamente? Quiero decir, ¿solo asegurarse de que las bases estadounidenses sean destruidas? Están poniendo en riesgo la economía global, teniendo en cuenta que el mundo culparía a Estados Unidos y a Israel. ¿Cuál sería entonces la jugada maestra para Irán? Bueno, mira, es muy probable que en algún momento se llegue a algún tipo de acuerdo. Me cuesta creer que no se vaya a alcanzar algún tipo de entendimiento. Piénsalo, por ejemplo, con el tema nuclear. Estados Unidos e Israel están desesperados por lograr un acuerdo nuclear.
y no se puede conseguir un acuerdo nuclear si no se detiene esta lucha y se firma un nuevo memorando de entendimiento. No hay otra manera. Así que hay muchos temas sobre la mesa, económicos, políticos y militares, que quedaron recogidos en el memorando de entendimiento de 14 puntos del 17 de junio. La cuestión es que tarde o temprano habrá otro memorando de entendimiento, o algo que se le parezca. No sé exactamente hacia dónde vamos, pero en mi opinión tiene que haber algún tipo de acuerdo. Esto no puede continuar indefinidamente, al menos desde el punto de vista estadounidense. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo ven los iraníes? El 17 de junio, cuando firmaron el memorando de entendimiento, había mucha gente, los llamados sectores más duros en Irán, que pensaban que era demasiado pronto para cerrar un acuerdo. Decían, no es el momento de hacerlo. Ahora tenemos a Estados Unidos contra las cuerdas. Los teníais justo donde queríais. Solo había que mantener la guerra en marcha. Y cuanto más tiempo pasara, mejor sería el acuerdo que conseguiríamos. Eso fue lo que dijeron los más duros. También decían que no se podía confiar de verdad en los estadounidenses, que había que tenerlos en una situación desesperada antes de poder cerrar un acuerdo real. Pero los duros perdieron y los moderados ganaron. Y así se firmó el memorando de entendimiento, que los iraníes aceptaron. Bueno, yo en aquel momento defendí, no públicamente, pero sí ante varios amigos que pensaban como yo, que los duros tenían razón. Deberían haber esperado. Y los sectores más duros han triunfado. Los iraníes no van a volver fácilmente al memorando de entendimiento. Van a negociar con mucha dureza, porque entienden que cuanto más se prolongue la guerra, mejor les va a Irán. Cuanto más tiempo pase, más poder de negociación tienen. Cuanto más nos acerquemos al precipicio económico y más desesperada esté la administración Trump, más probable será que Irán consiga un acuerdo muy favorable y que los estadounidenses se vean obligados a cumplirlo. Así que creo que lo que está ocurriendo ahora dentro de Irán es que los sectores más duros han ganado y no tienen ningún interés en volver a la mesa de negociación en un futuro próximo. Y además, si finalmente vuelven a las negociaciones cuando sea, quieren hacerlo con una posición muy dura. Y cuanto más esperen, más capacidad de presión tendrán. Así que creo que, en realidad, lo que está haciendo Trump es jugarle el juego a los sectores más duros. Y cuanto más siga aumentando la tensión, más poder de coerción tendrán los iraníes. Y creo sinceramente que Trump lo sabe. Por eso dice que, si esto no se resuelve para la próxima semana, lo que va a hacer es atacar puentes y centrales eléctricas. Eso es lo que dijo. Entonces, ¿por qué está hablando de atacar puentes y centrales eléctricas la semana que viene? Porque él sabe que no puede dejar que esto continúe. Y hay otra razón, solo para añadirla al conjunto. La otra razón por la que no puede permitir que esto siga es que Estados Unidos no tiene suficientes municiones para librar una guerra prolongada. Recordemos que detuvimos la guerra de 40 días el 8 de abril, en parte porque nos estábamos quedando sin municiones. Y no queremos volver a una guerra aérea a gran escala porque no tenemos las municiones necesarias. Así que una estrategia de represalias puntuales es una alternativa tolerable, pero solo durante un tiempo, porque después de un periodo largo, esa estrategia acaba consumiendo todo el armamento de reserva o el que queda disponible. Por eso Trump tiene un interés directo en poner fin a esto. Y por eso está hablando de atacar puentes y centrales eléctricas. Pero el problema, como hemos comentado muchas veces, es que cuando subes en la escala de la escalada, los iraníes pueden hacerte todo tipo de cosas. Los estadounidenses, en este caso, no tienen el control de la escalada. Y lo que está ocurriendo en Fujairah, en Yanbu y en general en el Mar Rojo es una prueba de ello.
Básicamente los iraníes están diciendo, y si no podemos introducir petróleo iraní en los mercados mundiales, entonces no saldrá petróleo de Oriente Medio. Vamos a cortar el flujo de todo el petróleo, y eso tendría consecuencias desastrosas para la economía. Sí, y como decías, bueno, lo que se puede añadir ahí es, ¿por qué empezar la próxima semana con puentes y centrales eléctricas? Quiero decir, esas cosas podrían haberse atacado desde el principio, pero creo que Trump también sabe que en cuanto Estados Unidos decida ir a por infraestructuras críticas, los iraníes harían lo mismo, claro, en los estados del Golfo. Esa es la razón. Así que parece que para los iraníes, lo único que tienen que hacer es, si Estados Unidos sube un peldaño en la escalada, aguantar el golpe y luego responder de la misma manera contra los aliados de Estados Unidos en el Golfo. Pero entonces, ¿qué hace Trump? Porque da la impresión de que toda la estrategia se basa en la idea de que los iraníes, ya sabes, recibirían el castigo y luego, bueno, básicamente se rendirían. Que dirían algo así como, vale, aceptamos las exigencias de Estados Unidos. Simplemente no veo que esto vaya a ocurrir, teniendo en cuenta lo mucho que está en juego. Pero déjame preguntarte, ¿cuál crees que es la agenda más amplia, las consecuencias de esta guerra que supone una derrota para Estados Unidos? Porque claro, se han agotado muchos recursos militares. Se puede decir que habrá consecuencias económicas y, por supuesto, geoestratégicas con el cambio de poder en Oriente Medio. Pero si miras las implicaciones más amplias, es decir, el paraguas de seguridad estadounidense en todo el mundo, veo informes desde Japón y Corea del Sur que dicen que sus recursos militares están siendo desviados o que no llegan. Y se escuchan comentarios parecidos desde Europa. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál será la consecuencia de esta guerra? Porque parece difícil de medir, y una derrota aquí sería muy distinta, digamos, a una derrota en Afganistán o en Irak. Bueno, creo que si hablamos de la estructura de alianzas y de la presencia militar estadounidense en el propio Golfo Pérsico, esto va a tener consecuencias enormes. No hay forma de evitarlo. La pregunta que planteas es qué pasa fuera del Golfo, ¿verdad? En mi opinión, en lo que respecta al este de Asia, Estados Unidos ya ha debilitado su postura de disuasión frente a China. No hay ninguna duda de eso. Como he dicho antes en este programa, en lugar de girar hacia Asia, hemos girado en dirección porque en los últimos meses hemos trasladado muchos recursos militares valiosos desde el este de Asia hacia Oriente Medio. Así que hemos debilitado nuestra posición en Asia Oriental. Pero la realidad, Glenn, es que Estados Unidos y sus aliados de Asia Oriental se necesitan mutuamente y van a seguir colaborando. Creo que no hay duda de que los surcoreanos y los japoneses, entre otros, tienen serias dudas sobre el criterio de Estados Unidos en este momento. Al ver cómo la administración Trump da tumbos, debe de ser bastante inquietante. Si eres un líder japonés o surcoreano, pensar que dependes de Estados Unidos para que te proporcione un paraguas de seguridad. Eso desde luego no resulta muy tranquilizador. Pero aún así, los surcoreanos, los japoneses y los demás países de Asia Oriental aliados con Estados Unidos no tienen realmente otra opción que seguir trabajando con América para contener a China. Y por supuesto, desde el punto de vista de Estados Unidos, contener a China es algo de gran importancia. Así que creo que en última instancia, los efectos de esta derrota en el Golfo tendrán un impacto limitado en la estructura de alianzas de Estados Unidos en Asia Oriental. En cuanto a Ucrania y Rusia, y por tanto a la cuestión de cómo se refleja el compromiso de Estados Unidos con Europa, es una situación muy difícil de interpretar. Hasta hace poco, parecía que Trump intentaba reducir de forma considerable la presencia militar estadounidense en Europa y trasladar a los europeos la responsabilidad de hacer frente a Rusia en Ucrania. Sin embargo, eso parece haber cambiado.
That appears to have changed, though. If you look at what happened at the G7 meeting in France. Si miramos lo que pasó en la reunión del G7 en Francia a mediados de junio, y también lo que ocurrió en la cumbre de la OTAN en Ankara a principios de julio, parece que si acaso los estadounidenses, y aquí me refiero al presidente Trump, han apoyado con entusiasmo la campaña europea para ayudar a Ucrania a hacer la guerra contra Rusia. Así que no parece que por ahora nuestro compromiso con Europa y con la OTAN se esté debilitando. Pero es muy difícil decir cómo se desarrollará todo esto con el tiempo, en buena parte porque Trump cambia de opinión casi cada día y puede volverse contra los europeos en cualquier momento. Así que, quién sabe exactamente qué pasará ahí. Pero por el momento, parece que este desastre en el Golfo no está teniendo efectos negativos sobre la alianza de la OTAN. Bueno, como seguimiento sobre la alianza de la OTAN, parece que ahora mismo hay un impulso narrativo muy claro, sobre todo desde Europa y Ucrania, que dice que la situación ha cambiado, que Ucrania está ganando. Y es bastante probable que eso esté influyendo en la decisión de Trump, porque últimamente ha hecho algunos comentarios en esa línea, diciendo que los ucranianos lo están haciendo muy bien. Y ese es, en realidad, el mensaje común de todos los líderes europeos. Además, estoy viendo muchos petroleros rusos en el Mar Negro y en el Mar de Azov que han sido atacados. Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que realmente está cambiando el rumbo de esta guerra? Hace 2 o 3 semanas hablé con George Beebe, el antiguo director de análisis sobre Rusia en la CIA, y él lo calificó básicamente como propaganda de guerra de la OTAN. Pero por otro lado, los ucranianos están golpeando objetivos, sus capacidades están creciendo, y también está aumentando la implicación de Occidente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que hay un cambio importante aquí? ¿O piensas que lo que está influyendo en Trump es simplemente el control del relato? Bueno, creo que lo que más influye en Trump es la narrativa. Pienso que en la campaña de propaganda en Occidente se está defendiendo la idea de que no solo la guerra de drones que tú has descrito está funcionando muy bien, sino también que los rusos están en serios problemas en el campo de batalla. En efecto, los ucranianos habrían cambiado el rumbo y no solo han frenado a los rusos, sino que empiezan a hacerlos retroceder en algunos lugares concretos. Así que no se trata solo de la guerra de drones, sino también de lo que está ocurriendo en el frente. Y luego creo que la tercera parte de esa campaña de propaganda es sostener que la economía rusa está sufriendo mucho, que Putin es cada vez menos popular y que no está claro si podrá mantenerse en el poder. Unpopular, and it's not clear that he can remain in office. So if we keep up the drone campaign and we continue to help Ukraine. Así que si seguimos con la campaña de drones y continuamos ayudando a Ucrania en el campo de batalla, eso en la práctica acabaría derrocando a Putin en algún momento, dañando la economía rusa y, en efecto, sacando a Rusia del grupo de las grandes potencias. Recordarás que al principio de la guerra, en el primer año, en 2022, los estadounidenses hablaban abiertamente, de vez en cuando, de infligir una derrota importante a Rusia y de sacarla de ese grupo de grandes potencias. Y ahora se vuelve a escuchar ese tipo de retórica. Creo que los estadounidenses están, una vez más, defendiendo la idea de que las sanciones son una especie de herramienta mágica para dañar a Rusia. No solo los drones, sino también las sanciones. Not just drones, but sanctions as well. And as you know well, Lindsey Graham and Richard Blumenthal. Y como bien sabes, Lindsey Graham y Richard Blumenthal, 2 senadores, llevan tiempo impulsando un nuevo proyecto de sanciones contra Rusia. Y parece que ese proyecto, aunque se ha suavizado un poco, probablemente saldrá adelante en el Senado. Trump ha dicho que le gusta la propuesta, y se trata de una ley pensada para paralizar la economía rusa. Es muy importante entender eso. Hemos vuelto a intentar paralizar la economía rusa y Trump respalda esa ley. Y hay que relacionar eso con lo que está ocurriendo en esta guerra de drones. Está bastante claro que los europeos creen que pueden ayudar a Ucrania a ganar la guerra de drones de largo alcance, no tanto la guerra de drones en el campo de batalla.
The long-range drone war, not the drone war on the battlefield so much, but they can give huge numbers of drones. Pero pueden entregar una enorme cantidad de drones a los ucranianos y ayudarles a desarrollar su capacidad industrial para producirlos. Y eso permitiría a Ucrania causar un daño serio a la economía rusa y a las capacidades militares de Rusia. Esa es la historia que cuentan. Así que creo que lo que está ocurriendo aquí es que Occidente, incluidos los Estados Unidos, está aumentando la presión sobre Rusia porque piensan que están ganando la guerra. Ahora bien, quiero dejarlo muy claro. Creo que si uno observa lo que está pasando en el campo de batalla, y creo que el campo de batalla es lo que realmente importa, me parece que los rusos están ganando. Están haciendo retroceder a los ucranianos. El ejército ucraniano está en una situación desesperada. Lo único que realmente lo mantiene en pie es la presencia de drones. Creo que no hay ninguna duda de eso en el campo de batalla. Pero no está claro que los rusos no acaben por superar a las fuerzas ucranianas, porque están muy al límite. Así que creo que en el campo de batalla, que es lo que más importa, los rusos están ganando. Pero no hay duda de que hemos vuelto al tema de las sanciones y pensamos que esta campaña de drones de largo alcance puede tener un efecto importante en la economía rusa y en la posición de Putin. Sí, bueno, vi, creo que fue hoy, a von der Leyen, que decía que ahora hay un acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania para coproducir drones. Y parece también un intento de que la Unión Europea fabrique más drones de largo alcance para atacar en el interior de Rusia. Y bueno, básicamente dicen, no estamos transfiriendo drones, no participamos, son de fabricación ucraniana. Pero eso plantea la pregunta, porque ya sabemos hacia dónde va todo esto, ya que los rusos están analizando hasta qué punto Occidente está implicado en esto. Y claro, es una cuestión difícil de responder, porque hay falta de pruebas. Hay mucha propaganda de guerra circulando. Por otro lado, cuesta mucho imaginar, sobre todo en los ataques con drones a San Petersburgo, que no contaran con ayuda de la OTAN para llevarlos a cabo. Pero, ¿qué sabemos realmente sobre la implicación de la OTAN en estos ataques contra Rusia? Permíteme enfocar esto desde un ángulo un poco distinto al que suelo usar cuando hablo del tema. Creo que una de las principales razones por las que los rusos atacaron Ucrania en febrero de 2022 fue porque pensaban, y creo que con bastante razón, que Ucrania se estaba convirtiendo en un miembro de facto de la OTAN. Y ahora, si avanzamos hasta el presente, creo que lo que está ocurriendo, y se nota en la retórica de la gente en Occidente, es que Ucrania ha hecho grandes esfuerzos para convertirse, en la práctica, no solo en un miembro de facto de la OTAN, sino también en un miembro de facto de la Unión Europea. Y es muy importante entender que la Unión Europea se ha convertido en una institución más militarizada desde que empezó la guerra en febrero de 2022. Así que, cuando Ucrania trabaja sin descanso para ser un miembro de facto tanto de la OTAN como de la Unión Europea, ya lo que eso significa es que se está produciendo una mezcla, una unión de personas. Las capacidades militares de Ucrania, la inteligencia ucraniana y la inteligencia occidental, y la capacidad de fabricar armas. Quiero decir, Trump dijo que iba a conceder a los ucranianos una licencia para fabricar misiles Patriot dentro de Ucrania. Piénsalo un momento, lo que eso significa. Es básicamente otra forma de decir que Ucrania se está convirtiendo en un miembro de facto de la OTAN, un miembro de facto de la Unión Europea. Se está integrando militarmente en Occidente. Y de nuevo, al mismo tiempo, lo que está ocurriendo es que estamos volviendo a las sanciones de una forma muy intensa con esta ley Blumenthal-Graham. Y además tenemos la campaña de drones de largo alcance. Creo que desde el punto de vista de Rusia, está muy claro que Occidente está unido con Ucrania
aunque Ucrania no sea miembro formal de la Unión Europea ni de la OTAN, y que son Occidente, incluidos ahora los Estados Unidos, y Ucrania, quienes están librando una guerra contra Rusia. Si escuchas a los rusos hablar, en el fondo están diciendo exactamente eso. Saben perfectamente lo que está ocurriendo. Tú y yo no somos las únicas personas en el planeta que lo han entendido. Así que la pregunta que se plantean los rusos es, ¿qué hacen al respecto? Y lo que hagan depende de dos factores. Primero, ¿cuán grave es la amenaza? ¿Hasta qué punto es seria la amenaza de nuevas sanciones? ¿Hasta qué punto es grave el problema de una campaña de drones de largo alcance contra el mar de Azov, contra el Mar Negro, contra Crimea, contra Moscú, y así sucesivamente? ¿Qué tan grave es esa amenaza? Y luego está la pregunta, ¿cuáles son los objetivos que los rusos podrían atacar en Europa para poner fin a esta estrecha coordinación entre los europeos, por un lado, y los ucranianos por el otro? No está nada claro qué pueden hacer los rusos para romper el vínculo cada vez más fuerte entre Ucrania y Occidente. Y esto, por supuesto, nos lleva al argumento de Sergei Karaganov sobre lo que Rusia debería hacer ante esta amenaza. Pero el punto que quiero subrayar, Glenn, para resumir mi argumento, es que Ucrania y Occidente están cada vez más unidos. Occidente está más implicado en la guerra de Ucrania que nunca. Y desde el punto de vista ruso está bastante claro que lo que Occidente y Ucrania quieren hacer juntos es derrotar a Rusia. La pregunta es, ¿cómo puede Rusia evitar ese desenlace? Tengo que decir que desde la perspectiva de Moscú, ellos ven la diplomacia con Estados Unidos como algo básicamente sin sentido, mientras que con los europeos directamente no hay diplomacia. Y como decías, creo que ahora hay un entendimiento bastante claro de que la OTAN está librando una guerra contra Rusia. Pero dado este problema de que Ucrania y Europa, o incluso la propia OTAN, están cada vez más unidas, ¿cómo crees que esto afectará a los objetivos rusos sobre cómo debería terminar la guerra? Porque recordemos, los rusos invadieron en 2022 para desvincular a Ucrania de la alianza de la OTAN, ya que lo consideran una amenaza existencial. Esto hace que aumenten o se amplíen sus exigencias en la guerra. Necesitan más territorio. Vi que, Putin hizo una referencia a la liberación de Novorossiya. Y eso es un territorio muy distinto. Ahora estamos hablando de Nikolaev, de Odessa, de Kharkov. Es decir, estamos hablando de una ambición territorial completamente diferente. Es hacia ahí donde se dirigen, teniendo en cuenta que no hay una vía diplomática, que no hay voluntad de hablar siquiera con Rusia desde la perspectiva europea, desde donde están los europeos. Pero también, como decías, si se están acercando cada vez más, cualquier acuerdo que incluya una promesa de neutralidad de Ucrania, supongo que no valdría gran cosa, porque como hemos visto ahora con la guerra con Irán, podemos firmar todos los documentos que queramos, pero en realidad no los vamos a cumplir. Así que, ¿cómo crees que están cambiando los objetivos de guerra de Rusia, teniendo en cuenta que Occidente se está vinculando tan estrechamente ahora con Ucrania? Bueno, yo llevo tiempo diciendo que esta guerra acabará con Rusia conquistando una gran parte del territorio ucraniano y con Ucrania saliendo de este conflicto convertida en un estado residual y disfuncional. Ahora, la gran pregunta que plantean tus comentarios es cuánta parte del territorio se quedarán los rusos y hasta qué punto será pequeño y disfuncional ese estado residual. Cuanto más se prolongue la guerra, cuanto más estrecha sea la relación entre europeos y estadounidenses por un lado y los ucranianos por el otro, esa cercanía influirá en cómo piensan los rusos sobre la cantidad de territorio que quieren tomar y sobre el grado de disfuncionalidad que quieren imponer a ese estado residual. Creo que viendo lo que está pasando, los rusos tienen un interés claro en conquistar mucho más territorio del que ya han anexionado,
más allá de esas 4 oblasts. Y creo que sin duda quieren tomar Odessa y quieren asegurarse, de que Ucrania no tenga ningún puerto en el Mar Negro. Además, quieren que Ucrania sea un estado residual lo más disfuncional posible. Cuanto más disfuncional sea Ucrania, mejor para ellos. Por eso, personas como tú y como yo llevamos tiempo diciendo que los ucranianos deberían haber llegado a un acuerdo con los rusos, aceptar que tenían que ser un estado neutral y luego hacer todo lo posible por mejorar las relaciones con Rusia para reducir al mínimo lo disfuncional que Ucrania acabaría siendo. Pero ese no es el rumbo que está tomando este conflicto. Y teniendo en cuenta la presión que se está ejerciendo sobre los rusos, y que tanto los ucranianos como Occidente quieren ganar la guerra, quieren sacar a Rusia del grupo de las grandes potencias, los rusos tienen un interés muy profundo en destrozar Ucrania todo lo que puedan, en quedarse con la mayor cantidad de territorio posible. Así que creo que ahí es donde está hoy el sistema de incentivos para los rusos. Pero la gran pregunta que hay que hacerse es, ¿tienen los rusos la capacidad de conquistar mucho más territorio? Como tú y yo sabemos muy bien, como todo el mundo sabe, a los rusos les ha costado muchísimo conquistar todo el territorio de esos 4 oblasts que anexionaron. En realidad, solo han logrado controlar por completo uno de los 4, aunque sí dominan una gran parte del territorio en los otros 3, pero no lo controlan todo. Así que la pregunta es, cuando consigan ocupar todo el territorio de esos 4 oblasts, ¿tendrán entonces la capacidad militar para avanzar más, para tomar Kharkiv, para tomar Odessa, y hacerlo a un coste razonable? Creo que a día de hoy es difícil estar seguros de cuál sería la respuesta. Esa es la parte que tiene que ver con la capacidad. Pero si volvemos a los incentivos, no hay duda de que tienen un fuerte incentivo para hacer todo lo posible por destrozar Ucrania y quedarse con todo el territorio que sean capaces de absorber. Sí, bueno, desde luego la violencia ha aumentado. Parece que ahora están usando armas mucho más potentes y atacando muchos más objetivos también. Pero quería volver un poco a la guerra con Irán, porque creo que los rusos, los chinos e incluso los propios iraníes se sorprendieron un poco por su éxito frente a Estados Unidos. Al fin y al cabo, Estados Unidos es inmensamente poderoso, y uno habría pensado que los iraníes no saldrían ganando. Al menos, ese era el beneficio en mucho. Así que está cueriqueto. ¿Cómo puede Estados Unidos perder en este guión? Lose this war, essentially. Bueno, déjame decir que creo que antes de que empezara la guerra, si volvemos al 27 de febrero, el día antes de que comenzara, casi todo el mundo pensaba que a los iraníes les iría razonablemente bien, pero casi nadie creía que les iría tan bien como les ha ido. Creo que los propios iraníes están sorprendidos de lo bien que les ha ido. Yo también lo estoy. Quiero decir, siempre pensé que a los iraníes les iría muy bien. Pensé que cerrarían el estrecho de Hormuz, pero no llegué a apreciar del todo lo bien que le iría a Irán en los combates. Ahora bien, ¿qué está pasando aquí? Creo que hay 2 dimensiones. Una es el estrecho de Hormuz. Han cerrado el estrecho y Estados Unidos no ha sido capaz de cambiar esa situación. Estados Unidos, a pesar de toda la retórica de Trump, no ha conseguido reabrir el estrecho. Y está bastante claro que Irán va a controlar el estrecho para siempre. Y no creo que nadie haya comprendido del todo hasta qué punto Irán sería capaz de cerrar el estrecho, ni lo neutralizados que quedarían los estadounidenses en el proceso. Así que diría que ese es el primer punto. El segundo, y creo que el más importante para entender por qué nos sorprendió, tiene que ver con los misiles. Si miramos atrás a la guerra de 12 días en junio de 2025, fue entonces cuando Irán luchó contra Estados Unidos e Israel en una guerra corta, de solo 12 días. Ya entonces estaba claro que los misiles iraníes eran muy eficaces,
pero la guerra fue muy breve. Solo duró 12 días, y la propaganda en Occidente bastó para ocultar el hecho de que esos misiles balísticos iraníes eran letalmente efectivos. Y por supuesto, después de la guerra de 12 días, en junio de 2025, los iraníes aprendieron la lección y salieron a mejorar su capacidad de misiles balísticos y de drones. Así que cuando la guerra comenzó el 28 de febrero, Irán tenía un enorme arsenal de misiles balísticos y drones. Y esos misiles balísticos eran extremadamente precisos y llevaban cabezas explosivas de gran potencia, capaces de causar una destrucción enorme. Y lo que hemos descubierto a medida que la guerra ha continuado, que se ha ido prolongando, y aquí me refiero a la guerra que empezó el 28 de febrero, es que la capacidad iraní en misiles y drones les da una ventaja significativa sobre Estados Unidos e Israel en este conflicto. Por eso, detuvimos la guerra aérea después de 40 días. Por eso no podemos ganar una campaña de represalias continuas. Si escuchas a los estadounidenses y a sus aliados del Golfo, parece que derriban todos los misiles balísticos iraníes que se acercan y tumban todos los drones iraníes, y que casi ninguna de esas armas llega a su objetivo. Pero ya hay suficientes imágenes que dejan claro que eso no es cierto, y que los iraníes están golpeando Bahrein, golpeando Kuwait, golpeando Jordania, y así sucesivamente. La capacidad de misiles de Irán es realmente impresionante. Y si a eso le sumas su capacidad con drones, se ve que los iraníes están en una posición en la que tienen más poder de coerción sobre nosotros del que nosotros tenemos sobre ellos. Y no creo que la gente lo valorara del todo antes de la guerra. Quiero decir, ya sabíamos, por la guerra de 12 días del año pasado, que esos misiles balísticos iraníes eran bastante formidables. Pero no creo que entendiéramos del todo hasta qué punto ese arsenal de misiles y drones iraníes es realmente formidable. Y ahora lo hemos comprobado. Así que creo que lo que de verdad ha permitido a los iraníes hacerlo tan bien frente a los estadounidenses y frente a los israelíes es primero el hecho de que controlan el estrecho de Hormuz y no podemos quitarles ese control. Y segundo, que tienen un arsenal de drones y misiles balísticos realmente impresionante. Bueno, ¿cómo crees que esto, si damos un paso atrás, encaja dentro del panorama geoestratégico más amplio de Estados Unidos? Porque la mayor parte de la arquitectura de seguridad liderada por Estados Unidos en el mundo parece estar orientada a contener, sobre todo, a tres grandes países. En Europa, por supuesto, tenemos a la OTAN, cuyo objetivo es contener y debilitar la posición de Rusia. En Asia Oriental, también existe una compleja estructura de seguridad para que Estados Unidos contenga a China. Y en Oriente Medio, claro, la cooperación de Estados Unidos con los países del Golfo busca no solo debilitar, sino también derrotar a Irán. Ahora, sobre estas guerras contra Irán y Rusia, vimos que, al menos como yo lo interpreto, el objetivo de Estados Unidos con la guerra contra Rusia desde 2014 ha sido eliminar a Rusia para poder centrarse en China. Ya sabes, usando a los ucranianos para derrotar a Rusia. Keith Kellogg lo dijo con palabras muy claras, pero también lo hemos oído de muchos otros líderes estadounidenses. Pero no funcionó. En cambio, vimos que Rusia y China se acercaron más que nunca. Ahora, y ahora de fuerza eliminar a Irán. Sí, eso habría privado a Rusia su importante, pero creo que se ha debilitado a China en mucha mayor medida. Pero ahora, los iraníes se van a vincular más estrechamente también con Rusia y con China. Quiero decir, ellos tienen sus propios problemas entre sí, así que supongo que hay límites hasta dónde puede llegar eso. Pero ¿cómo ves el panorama estratégico más amplio cambiando como resultado de esta guerra? Porque una derrota en Irán parece que eso transformaría gran parte de la geopolítica. Como decías antes, la arquitectura de seguridad, el paraguas de seguridad de Estados Unidos,
se debilitaría, al menos en Asia Oriental, también en cierta medida en Europa, y sin duda en Oriente Medio. Pero mientras tanto, esas otras potencias euroasiáticas se acercarían más que nunca. ¿O crees que, no sé, es demasiado pronto para decirlo? Or do you see, is it too premature to say? It is awfully early. Es muy pronto todavía, no hay duda de eso. Pero déjame hacer un par de observaciones. Primero, creo que antes del 28 de febrero, los rusos, los chinos y los iraníes tenían fuertes incentivos para colaborar entre ellos frente a Estados Unidos. Creo que antes del 28 de febrero estaba claro que Estados Unidos era un adversario para los tres países. Estados Unidos era mucho más poderoso que Irán y que Rusia, y aún más poderoso que China. Por tanto, tenía sentido que esos tres países se coordinaran. Creo que desde el 28 de febrero, desde que empezó la guerra, los incentivos para que esos tres países trabajen juntos han aumentado enormemente. Como acabamos de comentar, el presidente Trump, a partir de mediados de junio, cuando fue a la cumbre del G7, y después a principios de julio, cuando asistió a la cumbre de la OTAN, dejó bastante claro que él, el presidente Trump, volvía a poner a los rusos en su punto de mira, que no estaba respetando el espíritu de Anchorage y que en cambio buscaba castigar a Rusia. Así que los rusos, hoy en día, entienden perfectamente que tienen un fuerte incentivo para ayudar a Irán. Y los chinos también se han dado cuenta de eso. Y esos dos países, China y Rusia, han estado ayudando a Irán. Le han estado proporcionando información de inteligencia muy detallada y también equipamiento militar. Y es probable que esa situación continúe en el futuro porque, una vez más, esos tres países, y podríamos añadir Corea del Norte al grupo, tienen un interés común en colaborar para contrarrestar a Estados Unidos, que es el enemigo de los tres, o de los cuatro, si incluimos a Corea del Norte. Y no creo que eso vaya a cambiar pronto. En cuanto a la continuación de la guerra, se podría argumentar que desde el punto de vista de China y de Rusia, cuanto más tiempo siga Estados Unidos atascado en esta guerra en Irán, mejor les va a esos dos grandes poderes. Si yo estuviera en el lugar de China, me bastaría con ver a Estados Unidos atrapado en un conflicto interminable en el Golfo Pérsico. No querría que Estados Unidos pusiera fin a su presencia militar allí y se volcara por completo hacia Asia Oriental. Eso no me interesa si soy China. Lo que quiero hacer, si soy China, es mantener a Estados Unidos atascado en Oriente Medio. Y por cierto, también mantenerlo ocupado en la guerra de Ucrania. Cuantas más armas entregue Estados Unidos a Ucrania, menos armas tendrá disponibles en Asia Oriental para contener a China. Así que, si observamos esta guerra y lo que está ocurriendo, en primer lugar, acerca más a Irán, China y Rusia. Les da fuertes incentivos para ayudarse mutuamente a hacer frente a los estadounidenses. Y al mismo tiempo, ofrece a chinos y rusos un poderoso motivo para mantener a Estados Unidos atrapado en Oriente Medio, con el fin de reducir al mínimo los problemas que pueda causar en Asia Oriental o en Ucrania. Recuerdo que por parte de Rusia, cuando la guerra en Siria estaba en marcha, uno de sus objetivos era aprovechar la cooperación tan limitada que tenían con Irán y tratar de ampliarla, superar cierta desconfianza histórica y, en esencia, desarrollar una asociación estratégica. Y por supuesto, después de que Rusia invadiera Ucrania y los iraníes intervinieran para ayudar, esa relación creció aún más. Luego, claro, Estados Unidos entró en guerra con Irán. Entonces, los rusos prestaron apoyo, al igual que los chinos. Esa alianza no hizo más que fortalecerse una y otra vez. Parece que ha sido un error gravísimo por parte de Estados Unidos haber acercado tanto a estos países que antes mantenían una distancia mucho mayor entre ellos. Pero sigues mencionando todas esas armas que habrían sido enviadas a Asia o a Europa y que ahora van al Oriente Medio.
Pero mientras Estados Unidos se implica cada vez más en todas estas guerras al mismo tiempo, vemos la misma lógica en Europa. Existe la idea de que ahora tienen que armarse hasta los dientes. Es posible que las capacidades militares aumenten, aunque también crezca la ambición militar. Porque bueno, si la situación lo exige, no sería posible. No sería un problema para los chinos, por ejemplo, si Estados Unidos y los europeos pasan ahora años priorizando la construcción de enormes arsenales de armas. Porque bueno, de nuevo, no estoy seguro de hasta qué punto es grave el problema de inventario en Estados Unidos. Well, the Europeans and the Americans are Bueno, desde el punto de vista de China, los europeos y los estadounidenses son actores distintos. A China no le preocupa demasiado que los europeos refuercen su capacidad militar, porque los europeos no van a enfrentarse militarmente a China de una forma significativa. Los ejércitos europeos hablan de aumentar sus fuerzas para hacer frente a Rusia, no a China. Van a centrarse casi con obsesión en lo que consideran la amenaza rusa. Los estadounidenses, en cambio, son otra historia completamente distinta. Ellos ven a China como lo que llaman la amenaza de referencia, la mayor amenaza a la que se enfrenta Estados Unidos. Y Estados Unidos está interesado en reforzar su presencia militar en Asia Oriental para contener a China. Y mucha gente dentro del aparato de seguridad nacional de Estados Unidos ve el compromiso con Ucrania como un gasto de recursos que deberían destinarse a Asia Oriental. Y lo mismo pasa, claro, con Oriente Medio. Así que los europeos y los estadounidenses tienen estructuras de incentivos distintas, y los chinos ven a unos y a otros de formas muy diferentes. Si hablamos un momento de los europeos, la verdad es que no entiendo muy bien lo que están haciendo. Están reforzando su capacidad militar porque dicen que se están preparando para una guerra con Rusia, que parece que consideran inevitable. Pero ¿de verdad van a luchar los europeos en Ucrania contra Rusia? Me cuesta mucho creerlo. Creo que lo que los europeos quieren hacer es usar a los ucranianos como ariete. La razón por la que los europeos no se toman en serio negociar un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania es que los europeos no están muriendo. Están utilizando a los ucranianos para ese propósito, y los ucranianos son lo bastante ingenuos como para aceptar este planteamiento tan absurdo, ¿verdad? Así que los europeos les dicen a los ucranianos, seguid luchando, seguid luchando. Os daremos dinero, os daremos armas, y mientras tanto, Ucrania se desangra. Pero los europeos no mueren, y me cuesta creer que vayan a desarrollar una capacidad militar pensada para enfrentarse a los rusos. No creo que los rusos quieran luchar contra los europeos ni un solo segundo. Y pienso que al final, los europeos tampoco van a querer luchar contra los rusos. Van a querer que sean los ucranianos quienes lo hagan. Bueno, si ese es el caso, y tú eres europeo, ¿no deberías reforzar tu base industrial, producir más armas y entregárselas a los ucranianos para que puedan seguir combatiendo? Eso parece ser, en buena medida, lo que los europeos están haciendo ahora mismo. No sé qué pasará a largo plazo, pero por el momento quieren enviar más armas a Ucrania. Pero el verdadero problema es que en realidad no son las armas lo que necesitan los ucranianos. Lo que necesitan es personal. Necesitan soldados en la línea del frente, pero no vemos a los europeos apresurándose a enviar soldados a Ucrania para luchar allí. Y todo esto plantea la pregunta de cuánto tiempo puede resistir Ucrania sin más soldados. Así que creo que los europeos van a reforzar su armamento y también sus fuerzas de combate. Pero pienso que, antes de que logren un nivel significativo de capacidad para producir armas, y antes de que sus fuerzas estén realmente preparadas para librar una guerra contra los rusos, los ucranianos habrán perdido en el campo de batalla frente al ejército ruso. To the Russian military.
Bueno, puedo entender por qué a los europeos les puede resultar atractivo mantener la guerra en marcha. Es decir, si eso hace que Estados Unidos vuelva a implicarse en Europa, como está ocurriendo ahora, entonces los europeos tendrían a una América poderosa detrás de ellos y a Zelensky delante, dispuesto a enviar a cada ucraniano al frente si hace falta para debilitar a Rusia. Así que, digamos, eso coloca a los europeos en una posición ventajosa. Dicho esto, me pregunto también si realmente saben lo que está ocurriendo en las líneas del frente, porque es importante entender que, si en cualquier país europeo ahora dices que los rusos están ganando, eso se considera un argumento prorruso. Así que ya sabes, no hay ningún debate real sobre la realidad objetiva. ¿Cómo se mide lo que está pasando sobre el terreno? Se trata simplemente de reconocer, bueno, la realidad. Si no encaja con la narrativa, se considera automáticamente algo prorruso o antiucraniano. Así que todo el mundo tiene que decir exactamente lo mismo, y no hace falta que se base en ninguna prueba. Es simplemente, ya sabes, un poco como con Nord Stream. Si decías, no tiene sentido que Rusia destruya su propia infraestructura, eso se consideraba una postura prorrusa. Así que todos, por absurdo que sonara, tenían que repetir la misma consigna. Y es bastante ridículo, pero así está Europa ahora mismo. Me pregunto si realmente saben lo que está pasando, porque cuando todo el mundo dice lo mismo, ya sabes, por naturaleza humana tendemos a adaptarnos al grupo. Pero no, también me preocupa que si fijan esas fechas, la guerra empezará en 2029, prepararemos nuestra infraestructura militar, en algún momento, ¿por qué iban a esperar los rusos? Sí, un poco como los iraníes. ¿Por qué iban a esperar a que su adversario prepare el campo de batalla exactamente como quiere antes de que empiece el fuego? Me da la impresión de que los rusos darían el primer golpe, como hicieron ahora en Ucrania, si creen que la paz es imposible. En fin, ¿tienes algún comentario final antes de que terminemos? Creo que lo que estamos viendo aquí, Glenn, es que los europeos se están implicando cada vez más en lo que ocurre en Ucrania. El compromiso europeo con Ucrania se está profundizando. Y uno se pregunta, ¿cómo acaba todo esto? Es decir, ¿qué pasa si los rusos empiezan a imponerse a los ucranianos en el campo de batalla? Tú y yo pensamos que los rusos están ganando la guerra, la están ganando poco a poco, pero no tengo ninguna duda, y creo que tú tampoco, de que los rusos están a la ofensiva y están teniendo éxito en el terreno, aunque sea de forma lenta. Así que la pregunta es, si el ejército ucraniano empieza a resquebrajarse, ¿qué van a hacer los europeos en ese momento? Una vez más, conviene pensar en hasta qué punto están realmente comprometidos los europeos con esta guerra. Y si parece que Ucrania va a perder, y luego Ucrania empieza realmente a perder, ¿qué van a hacer los europeos? ¿Van a decir simplemente, bueno, lo intentamos, perdimos y hasta aquí hemos llegado? ¿O van a intentar escalar el conflicto? ¿Van a tratar de salvar la situación? ¿Se van a desesperar? Esa es una parte de la ecuación. Pero luego está el lado ruso. Imaginemos que la guerra de drones de largo alcance empieza de verdad a afectar a la economía rusa y que ellos también se están desesperando. Y si la presión sobre Putin aumenta mucho porque la guerra se ha alargado tanto, que siente que tiene que hacer algo para acabarla o para volver al campo de batalla. Tiene que hacer algo para acelerar la victoria. Y si fuerzas como esas empiezan a entrar en juego de forma importante del lado ruso, ¿qué van a hacer entonces? ¿No van a escalar el conflicto? Lo que te estoy diciendo, Glenn, es que si piensas un poco hacia dónde va todo esto, puedes imaginar un escenario en el que los europeos se vean obligados a escalar y los rusos también se vean obligados a hacerlo. Y supongamos que eso no ocurre, y la guerra simplemente sigue y sigue. ¿Es realmente viable que esta guerra dure otros 2 o 3 años más? ¿No intentará uno de los bandos hacer algo en algún momento para ponerle fin?
Y aquí estamos hablando sobre todo de los rusos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrollaría eso? Lo que creo que estoy diciendo es que esta es una situación muy peligrosa. Creo que al principio de la guerra todavía era posible apartarse del conflicto, tanto para los europeos como para los estadounidenses. Y también era posible que los rusos llegaran a un acuerdo de compromiso en aquel momento. Eso fue, sin duda, el caso en Estambul. Si pensamos en dónde estábamos entonces, en Estambul, y dónde estamos ahora, y hacia dónde parece que vamos, quiero decir, la idea de que Estados Unidos haya vuelto de algún modo a implicarse en la lucha y que Trump esté entusiasmado con imponer nuevas sanciones secundarias realmente serias contra Rusia, y que nosotros, es decir, Occidente en este caso, vayamos a hacer todo lo posible para ayudar a Ucrania a intensificar la campaña de drones contra la madre Rusia. Sinceramente, no veo cómo puede acabar bien esto. Los rusos solo pueden soportar hasta cierto punto, y entonces entra en juego la lógica de Sergei Karaganov. Estás acorralando a una gran potencia. Y luego, solo por repetirlo, volviendo al lado europeo o al lado occidental, ahora estamos tan profundamente implicados en esta guerra, tan comprometidos, que perder no va a ser fácil. Y por cierto, para ampliar un poco esto, Glenn, hablemos de los estadounidenses. Antes comentamos que, en la práctica, los estadounidenses han sufrido una derrota humillante en Oriente Medio. Supongamos que esa derrota queda formalizada en algún momento en un nuevo memorando de entendimiento. Y después de eso parece que el ejército ucraniano se está desmoronando y que los rusos van a ganar. Y nosotros, los Estados Unidos, estamos apoyando a los ucranianos. Eso sería una segunda derrota consecutiva. ¿Qué va a hacer Estados Unidos en esa situación? Quiero dejar claro que no estoy diciendo que eso vaya a ocurrir. Como tú y yo sabemos, nadie puede decir con certeza qué va a pasar. Estamos más o menos tanteando en la oscuridad, pero podemos imaginar todo tipo de escenarios plausibles sobre cómo puede acabar esto. Aquí estamos hablando de la guerra de Ucrania, y lo hacemos en términos bastante preocupantes. Es una situación muy peligrosa, y todas las fuerzas parecen empujarla hacia algo aún más peligroso, no hacia algo más seguro. No creo que dentro de un mes o dos, cuando volvamos a hablar, digamos, menos mal que se tomaron esas decisiones y que la tensión ha bajado. Más bien al contrario, creo que ambos esperamos que la tensión aumente. Y eso es muy peligroso, sobre todo si tenemos en cuenta que los rusos tienen armas nucleares y los estadounidenses también. Sí, bueno, nunca oigo argumentos, la verdad, sobre dónde o cómo va a acabar esto de forma positiva. Porque en Europa están todos muy entusiasmados con enviar armas. Hablan de, ya sabes, cuántos rusos están matando, todas esas cosas. Pero nunca entran en el fondo. ¿Cómo esperan que respondan los rusos? Porque siempre se parte de la idea de que si conseguimos que mueran más rusos, la guerra se volverá más impopular y Putin tendrá que retirarse. Y claro, mi pregunta siempre sería, bueno, Rusia no puede retirarse, porque para ellos esto es una amenaza existencial. Saben lo que pasará si Rusia se retira en algún momento. Bueno, Starmer habló de lo que ocurrirá. Las tropas de la OTAN empezarán a entrar en Ucrania. Van a llenar el país de drones y misiles de largo alcance. Y bueno, igual que después del golpe de 2014, veremos bases de la CIA apareciendo a lo largo de la frontera rusa para desestabilizar a Rusia. Así que esto no es aceptable. Esa idea de que si matas suficientes soldados rusos, los debilitas y entonces, de algún modo, se rendirán y aceptarán todo, parece una fantasía. Todo esto solo nos lleva hacia una guerra enorme. Y si ya no tienen capacidad militar convencional, si la hemos agotado, pues es un poco como la lógica iraní. Entonces necesitan una disuasión nuclear, igual que los rusos. Si conseguimos agotarlos, tendrán que recurrir a las armas nucleares.
no van a rendirse. Quiero decir, debería estar claro para todos. Pero el problema es que, como dije en Europa, si afirmas que esto representa una amenaza existencial para los rusos, eso se considera un argumento prorruso, porque la única respuesta aceptable es que se trata de un imperialismo oportunista, que Putin se levantó un día y quiso territorio, y ya está. Eso es de lo único que va la guerra, así que cuando Rusia se retire, la guerra se acaba. Esa es la lógica. Y si discutes esa idea, te acusan de ser prorruso, lo que significa que estás fuera. Nadie puede debatir contigo. Así que no veo ninguna solución posible. Creo que a partir de ahora solo habrá una escalada y nos dirigimos hacia la guerra. I would just say, Glenn, and I believe I've said this on the show before. Solo diría, Glenn, y creo que ya lo he dicho antes en el programa, que nunca hicimos nada de esto durante la Guerra Fría. No actuábamos así porque entendíamos perfectamente que acorralar a los rusos podía llevarnos al desastre. Estamos hablando de un país armado hasta los dientes con armas nucleares. La idea de que vamos a sacar a los rusos del grupo de las grandes potencias y que eso no tendrá consecuencias. ¿Por qué alguien cree eso? Quiero decir, durante la Guerra Fría no lo creíamos. Había gente que pensaba que se podía derrotar a la Unión Soviética con un primer ataque fulminante, es decir, lanzar todo el arsenal nuclear y eliminar su capacidad de librar una guerra nuclear o cualquier otro tipo de guerra. Podrías ganar con un primer ataque nuclear. Algunas personas lo creían al principio de la Guerra Fría. Pero aparte de eso, la idea de que podías acorralar a los rusos y hacer que se rindieran, bueno, yo simplemente no pensaba así. Por cierto, piensa en cómo terminó la Guerra Fría y en el trabajo brillante que hizo la administración del presidente George H.W. Bush para ponerle fin. Se esforzaron muchísimo, como bien recordarás, por no humillar a los rusos y por suavizar su caída, porque entendían que estaban tratando con una superpotencia nuclear. Y no querían acorralarla, sabían que había que tratarla con cuidado. Pero hemos dejado de pensar en el mundo en esos términos. Es algo realmente sorprendente. Mira, hace poco salió un artículo en Foreign Affairs y me encanta el título. Se llama La extraña derrota de la disuasión nuclear. La extraña derrota de la disuasión nuclear. La autora Rose Gottemoeller habla básicamente de que la disuasión nuclear, que antes parecía tan importante porque la gente entendía su lógica fundamental, hoy en muchos aspectos no se comprende. Hay todo tipo de personas que no creen que la disuasión nuclear tenga mucha relevancia en el caso ruso. Piensan que el hecho de que los rusos tengan armas nucleares y líneas rojas no importa realmente. Puedes presionar a los rusos y salirte con la tuya. Pero eso no era así como pensábamos durante la Guerra Fría. Entendíamos perfectamente que una vez que ellos tuvieron capacidad de destrucción asegurada, había que ser extremadamente cuidadosos al tratar con los rusos. Cuando entraron en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en 1968, ¿crees que ayudamos a los húngaros o a los checoslovacos? En absoluto, y por buenas razones estratégicas. No queríamos poner en peligro la supervivencia ni el estatus de gran potencia de la Unión Soviética. Esa misma lógica debería aplicarse ahora, pero parece que no se aplica. Y es difícil decir en qué acabará todo esto, pero cuesta imaginar una historia con un final feliz. Estoy de acuerdo. Bueno, sobre eso también, he oído ese comentario, que si advierto que deberíamos preocuparnos por presionar demasiado a los rusos porque tienen un poder de disuasión nuclear. Entonces, respetar ese poder nuclear ruso también sería prorruso, porque ahora, según dicen, eso significa que estamos dando a Putin más poder para usar las armas nucleares como chantaje. Así que sí, esa forma de pensar da miedo. Durante un tiempo, pensé que ese tipo de retórica solo servía para preparar una posición de negociación más favorable, pero ahora estoy bastante convencido de que en realidad creen en sus propias tonterías. Y eso, sinceramente, da bastante miedo.
yeah, kind of terrifying, to be honest. Well, if anything, all this makes Bueno, en todo caso, todo esto hace que unas negociaciones de verdad sean aún menos posibles, ¿verdad? what's paradoxical. Lo paradójico aquí es que la gente en Occidente, y eso incluye ahora al presidente Trump, piensa que ejercer más presión sobre Rusia, ya sea con drones o con sanciones, aumenta las posibilidades de llevarla a la mesa de negociación. Lo tienen completamente al revés. Va a tener justo el efecto contrario. Va a llevar exactamente a lo que Sergei Karaganov advirtió. It's going to lead to Sergei Karaganov. I agree. I just saw the different Estoy de EU leaders acuerdo. with Zelensky. Acabo de ver a los distintos líderes de la Unión Europea con Zelensky en París y necesitamos golpear más dentro de Rusia, porque eso llevará a Putin a la mesa de negociación. Él ya estuvo en la mesa de negociación. Son los europeos los que se niegan siquiera a hablar. Quieren sentarse a la mesa, pero no quieren hablar con Rusia. Nada de esto tiene el más mínimo sentido. Y luego está Starmer. Salió con ese argumento de que necesitamos la paz ya, igual que Scholz. Y paz significa alto el fuego. Y en cuanto se establezca el alto el fuego, las tropas de la OTAN podrán entrar en Ucrania. Quiero decir, cualquiera con un poco de capacidad para pensar se daría cuenta de que eso anularía cualquier posibilidad de paz, si eso es lo que llaman paz. Pero, de nuevo, no sé si ellos mismos creen sus propias tonterías o si simplemente es una forma de engañar. En fin, parece que vivimos en la era de los enanos políticos. Realmente necesitamos de vuelta a los verdaderos estadistas, los de la Guerra Fría. Pero aquí estamos. The Cold War statesman, but yeah, here we are. I think, Glenn, just my final point on this. I think Creo, Glenn, y este es mi último punto sobre esto, que lo que necesitamos son pensadores estratégicos. Y creo que lo que necesitamos es una élite, tanto en Europa como en Estados Unidos, que piense de forma estratégica. Lo que ocurrió, en mi opinión, es que durante el momento unipolar, cuando Estados Unidos era la única gran potencia del planeta, Rusia estaba muy debilitada y China aún no era una gran potencia. Estados Unidos y sus aliados europeos desarrollaron una forma de ver el mundo que chocaba con los principios básicos de la política de equilibrio de poder, que prestaba poca atención a la disuasión nuclear y a las líneas rojas. Y llegamos a pensar, en Occidente llegamos a pensar, que la política internacional había cambiado de manera fundamental, y que Estados Unidos podía hacer prácticamente lo que quisiera y salirse con la suya. Y creo que esa mentalidad se ha mantenido hasta hoy, en este nuevo mundo multipolar en el que vivimos. Y creo que me parece bastante sorprendente lo poco que saben la mayoría de las personas que crecieron durante el momento unipolar sobre la disuasión nuclear. Durante la Guerra Fría, cualquiera que se adentrara en el ámbito estratégico, que se interesara por los asuntos de seguridad nacional, aprendía las bases de la disuasión nuclear y de la disuasión convencional. Aprendías a pensar en la política de las grandes potencias de una forma bastante sofisticada, porque todos entendíamos que vivíamos en un mundo muy peligroso. En la etapa unipolar, eso desapareció, porque solo había una gran potencia, Estados Unidos. Y Estados Unidos, junto con sus aliados europeos, pensaron que eran prácticamente libres para hacer lo que quisieran, que aquellas viejas reglas ya no se aplicaban y que preocuparse por la disuasión nuclear no tenía tanta importancia. Luego, volvimos a este nuevo mundo multipolar, más o menos en 2017, y parece que la mayoría de la gente todavía no ha asumido del todo que hemos regresado al terreno de la política de las grandes potencias. Hemos vuelto a un mundo en el que la disuasión nuclear importa de verdad. Y hay que pensar en serio qué significa vivir en un mundo nuclear y qué se puede hacer frente a otras potencias que también tienen sus propios arsenales nucleares. Quiero decir, gente como tú y yo hablamos de una forma parecida a como lo hacíamos en la Guerra Fría. Pero cuando escuchas a mucha otra gente, ves que tienen una manera muy distinta de pensar el mundo. Y eso es muy peligroso. Se nota, por ejemplo, en la forma en que los europeos e incluso los estadounidenses tratan hoy a los rusos. En la Guerra Fría jamás habríamos hecho algo así.
Guess we'll take some time for the thinking. Supongo que llevará un tiempo que cambie la forma de pensar. Ojalá, sí, que la curva de aprendizaje sea un poco más rápida, para no acabar en una guerra enorme con los rusos. Y John, como siempre, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. Siempre es muy esclarecedor. Taking the time, it's always enlightening. Un placer, Glenn.